este valle, mas tú fuiste fiel, tu gracia me levantó. Compartimos el capítulo 7 y vimos en el capítulo 7 que Pablo se dio cuenta de que la ley es espiritual. Como fariseo, Pablo pensaba que de la ley como algo físico, como algo que controlaba las acciones externas de la persona, del hombre, del ser humano. Pero cuando se dio cuenta de que la ley, refiriéndome a la ley mosaica, ¿no? A la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo judío. Bueno, cuando Pablo se dio cuenta de que la ley era espiritual, allí se percató de que la ley en realidad lo condenaba a muerte. Porque si bien él físicamente había guardado la ley, había cumplido con todos los reglamentos bíblicos, espiritualmente la había violado. Y eso lo vimos la semana pasada. Ahora, al darse cuenta de eso, Pablo estableció que su problema era que la ley era espiritual y él era carnal. Así que se encontró en ese dilema que cada vez que intentaba hacer el bien, el mal estaba presente con él. Y que muchas veces el bien que debería haber hecho, no lo hizo, sin embargo, estaba luchando contra su propio espíritu, contra su propia mente. Porque con su mente y en su corazón, él quería servir a la ley de Dios, pero como dijo Jesús con respecto a Pedro en San Marcos capítulo 14, Jesús le dijo, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y nosotros sabemos muy bien eso. Creo que todos nosotros hemos experimentado esa misma lucha. No siempre hacemos para Dios las cosas que hubiéramos podido haber hecho. Y no es que nuestro espíritu no esté dispuesto, es que nuestra carne, al igual que la de Pablo, es débil. Débil. De manera que Pablo en el capítulo 7 reconoció que su problema, ¿cuál era su problema? Y termina el capítulo con esa exclamación tan linda que vimos el domingo pasado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego él mismo se responde, gracias doy a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo comienza a vivir esa vida de victoria que los cristianos podemos experimentar mientras vivimos en el cuerpo humano, en la carne, si sometemos nuestra vida al control del espíritu. Pablo antiguamente sentía la condenación de la ley. Esta lo había condenado a muerte. Él sabía que había violado el aspecto espiritual de la ley. Aun cuando él nunca había cometido adulterio, se encontró con que sí deseó a la esposa de su vecino. Y se dio cuenta que el deseo era pecado. La ley dice, no desearás la mujer de tu prójimo, o sea, la mujer de tu vecino, ni nada que pertenezca a tu vecino. Y Pablo se dio cuenta que había transgredido eso. Se sintió culpable. Pero ahora, a través de Cristo Jesús, de la obra de Cristo Jesús, Pablo hace esta asombrosa declaración en Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo en particular, para muchos, es uno de los pasajes de la Escritura más importantes.
especialmente para aquellos que han vivido tantos años como cristianos en constante condenación. Hablo con hermanos que vienen de diferentes denominaciones tradicionales o de iglesias legalistas, que por años se han sentido, hermanos que por años se han sentido en condenación. Gente que quieren obedecer las leyes de su iglesia, pero no pueden. Porque si bien su espíritu por dentro está dispuesto, su carne es débil. Gente que semana a semana, tras semana, le prometen a Dios que la siguiente semana lo van a hacer mejor que la anterior. Como disculpándose y arrepintiéndose de su fracaso de la semana pasada. Señor, la próxima semana te prometo que voy a leer la Biblia todos los días. Oraré todos los días. Señor, te prometo que lo voy a hacer mucho mejor que la semana pasada. Siempre se sienten culpables. Por supuesto, porque siempre están rompiendo sus votos delante de Dios. No hacen las cosas que le prometen a Dios que van a hacer y constantemente sienten esa condenación. Bueno, para ellos y para nosotros, Pablo aquí dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte. Hay una nueva ley que está trabajando en nosotros. Es la ley del Espíritu de vida que Dios ha escrito en nuestro corazón. ¿Sabes qué significa esto? Que Dios acepta lo que está en tu corazón. Tu amor por Él, tus deseos de complacerlo y servirlo. Dios ha escrito su ley en tu corazón, por lo cual Dios ahora dirige y controla tus deseos. Esta nueva vida en el Espíritu es en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5, 17, Pablo escribe, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y es interesante ver cómo hasta nuestros deseos cambian drásticamente cuando estamos en Cristo. Cuando aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón, ¿no cambiaron tus deseos? ¿Alguien puede decir sí o no? Porque si no han cambiado nuestros deseos, estamos mal. Automáticamente cuando aceptas a Cristo Jesús en tu corazón, los deseos de tu corazón cambian. Las cosas que antes deseábamos hacer, las cosas malas, que planeábamos hacer, de repente ya las detestamos. Y vemos en nosotros, en los demás, el pecado que era nuestro pecado y lo vemos horrible. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque aunque la ley, como dice Pablo en capítulos anteriores, recuerdan, es santa, justa, buena, no pudo salvarnos porque éramos débiles en la carne. Por supuesto, Pablo está hablando de la ley, como les dije, la ley mosaica. Pablo decía que la ley de Moisés no podía hacer a un hombre justo delante de Dios. De manera que lo que la ley no podía hacer por causa de nuestra debilidad en la carne, porque la transgredimos,
o la desobedecimos por la debilidad de nuestra carne. Por esa razón, en el versículo 3, Pablo dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En otras palabras, lo que el hombre no podía hacer a través de la ley de Dios dada a Moisés, de tener una postura recta delante de Dios, Dios lo hizo por nosotros, viniendo Él mismo en semejanza de carne. Cristo Jesús. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Qué verdad tan grande está diciendo aquí Pablo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Saben? El ser humano está compuesto de 3 partes. El ser humano es una trinidad inferior. Es cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo es lo físico, lo que podemos ver. La mente es el alma, la conciencia, es el intelecto de la gente, lo que te da la oportunidad de decidir, de tomar decisiones. Y la conciencia del hombre responde a cualquier cosa que controle al hombre. Por lo cual, si la persona es controlada por los apetitos del cuerpo y vive predominantemente tras la carne, entonces tiene la mente de la carne. Tiene la mente llena de cosas carnales o de las necesidades del cuerpo. Ese es el estado del hombre natural apartado de Cristo Jesús. Esa es la conciencia del cuerpo. Y cuando hablas con una persona apartada de Cristo Jesús, te va a hablar sobre cosas relacionadas con el cuerpo. Te va a hablar de fútbol. Te va a hablar de películas, te va a hablar de recetas de comida, de nuevos postres, de nuevas bebidas, te va a hablar de sexo o de cosas relacionadas con los apetitos corporales, porque ahí es donde está la mente del hombre natural, del ser humano. El cuerpo está en control sobre lo que la persona está pensando constantemente. Está pensando en esas necesidades corporales. ¿Por qué? Porque el cuerpo conduce. Pero cuando la persona es nacida de nuevo por el Espíritu de Dios y el Espíritu está en control de su vida, esa persona se interesa en cosas espirituales y va a hablar de Dios y no va a querer parar a hablar de Dios y de su relación con Dios. Va a hablar de cómo complacer al Señor, cómo voy a servir al Señor. Quiero servir al Señor de una manera excelente y su conversación siempre va a estar dirigida a las cosas espirituales. Ahora, el hombre que vive dominado por los apetitos de su cuerpo, ¿saben una cosa también? Vive como un animal. ¿Por qué? Porque los animales son seres controlados por el cuerpo. Ellos tienen una conciencia que está constantemente absorbida por sus apetitos o sus necesidades corporales. Cualquier hombre que viva controlado por sus necesidades corporales está viviendo como un animal. Porque así fue como Dios planeó a los animales. Esa es la razón por la cual los científicos hoy en día están tan seguros que descendemos del reino animal.
que descendemos del mono. ¿Por qué? Porque miran alrededor, la gente a su alrededor, y notan que actúan como monos. Todo lo que piensan es sobre las necesidades del cuerpo. El mono solo está preocupado en alimentarse y procrear. Y aseguran que descendemos de ellos. Pero una persona que ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón, cuyo espíritu ha venido a la vida, ha sido regenerado espiritualmente y está viviendo tras el espíritu, se da cuenta de que realmente no está relacionado con el reino animal. Esta persona está relacionada con Dios. Fue hecho a la imagen y semejanza de Dios y busca las cosas de Dios. Así debe ser la vida del cristiano, verdadero. Pablo dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque, el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esa es la muerte espiritual que bíblicamente podría ser interpretada como la separación de la conciencia del hombre de Dios. A ver, es la muerte espiritual que bíblicamente podría ser interpretada como la separación de la conciencia del hombre de Dios. El hombre clasifica la muerte como la separación de la conciencia del hombre de su propio cuerpo. Escuché esta semana una explicación sobre esto en la radio que me encantó. Cuando estás en el hospital, entre la vida y la muerte, y te conectan a ese aparato indicador de signos vitales, bueno, si el aparato te da una lectura plana por un periodo de tiempo, entonces los médicos, ¿qué dicen? Tiró la pata. No, dice, no hay actividad cerebral ni signos vitales. Desenchufemos el conectador y veamos qué sucede en el monitor. Y jalan el enchufe. Entonces empiezas a tener disminución de oxígeno y el corazón ya no está bombeado artificialmente. Y entonces los médicos miran el monitor porque si hay algo de vida, el cerebro va a comenzar a buscar oxígeno y se va a ver un poquito de movimiento. ¿Y qué hacen ahí? Si hay movimiento, rápidamente vuelven a conectarte. Vuelven a hacer la conexión. Pero si el indicador se queda plano, entonces dices, se ha ido. La conciencia se ha ido, está muerto. Pero la Biblia dice que si tu conciencia está separada de Dios, si no tienes una real conciencia de Dios, podrás estar vivo físicamente, pero estás muerto espiritualmente, porque tu conciencia está separada de Dios. De manera que el preocuparse por la carne es muerte, porque es una conciencia que está separada de Dios, una conciencia que se llena con las cosas del cuerpo y con sus necesidades del cuerpo. Pablo dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto, versículo 7, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En otras palabras, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios porque no se somete a la ley de Dios, ni siquiera es capaz de hacerlo. Porque Dios ha declarado que lo espiritual es mayor que lo material y el hombre deberá ocuparse más por el dominio del espíritu que por el dominio material.
El hombre de hoy, el humanismo y todo eso, están diciendo todo lo contrario, que el hombre debe preocuparse más por el dominio de lo material que por el dominio de lo espiritual. Entonces hay un conflicto entre el hombre y Dios. Dios te dice que debes poner lo espiritual primero, por cuanto los designios de la carne son en enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y el versículo 8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo dice que los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Y esta es una declaración muy interesante, porque con frecuencia, muy a menudo, el ser humano trata de ofrecer a Dios las obras de su carne, haciendo sacrificios, haciendo cosas que Dios no te pide, y busca que Dios acepte las obras de su carne. Pero Dios no va a aceptar las obras de la carne. Al igual que no aceptó, recuerdan en el libro de Génesis, las obras de Caín, porque eran obras de la carne, y Caín fue rechazado por Dios. Pero es interesante cómo nosotros con frecuencia nos encontramos en esa situación de tratar de ofrecer a Dios las obras de nuestra carne. Mucha gente se anota, se registra para servir en la iglesia por esa razón, porque creen de que si sirven en la iglesia, van a ser más bendecidos y que tienen que hacerlo. No, tiene que ser un deseo natural, porque cuando aceptas a Cristo Jesús, Dios te implanta ese deseo de servir, de hacer cosas. No es una obligación, es una obligación espiritual, porque yo sé que si verdaderamente aceptaste a Cristo Jesús, el Espíritu te está diciendo, dale, hay que servir. ¿Qué te pasa? No estás sirviendo y lo haces con corazón. Deseas hacerlo. Es más, hay gente que nunca soportó a los chicos chiquitos, hoy están sirviendo ahí el ministerio de niños con una alegría, con un gozo en el corazón, pero porque Dios le dio ese deseo de hacerlo. Y yo sé que a ti también Dios te ha dado el deseo de algo. Pablo aquí dice que aquellos que están en la carne no pueden complacer a Dios. Recuerdo cuando atravesamos el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, vimos que Dios está allí sobre el trono, rodeado de los 24 tronos menores de los ancianos, y todos esos querubines, esos ángeles y todos esos seres del cielo que están adorando al Dios eterno, al creador del universo, y dicen, santo, santo, santo es el Señor todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Y dice que los ancianos se postran sobre sus rostros, tomando sus coronas de oro y echándolas en el mar de cristal ante el trono de Dios, y allí dicen, Señor, tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, por tu complacencia existen y fueron creadas. Ahora, y aquí viene la parte humana, nuestra naturaleza que rechaza esta idea, pero nos guste o no nos guste, Dios nos creó para su propia y buena complacencia. Ese es el propósito básico de nuestra existencia. Pero el ser humano ha volteado eso y de alguna manera siente de que
debe vivir para su propio placer, para satisfacer sus propias necesidades. La Biblia dice que si una persona está viviendo para su propio placer, está realmente muerta mientras aún viva, porque no está respondiendo a la razón más elemental de su existencia, que Dios nos ha creado para su placer. Por lo tanto, si estás viviendo en la carne y tras la carne, tu vida está condenada a ese vacío y a esa frustración que mucha gente se encuentra, porque no estás respondiendo a Dios, que el más básico propósito de tu existencia. Si queremos tener una vida plena, una vida con significado, debemos vivir tras el Espíritu. Por eso Pablo en el versículo 9 dice a nosotros, a los santos de Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¡Wow! Si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Y la única manera de tener el Espíritu de Cristo es naciendo de nuevo espiritualmente. ¿Recuerdan San Juan capítulo 3? Cuando Nicodemo le preguntó a Jesús, inocente, ¿no? Nicodemo, que era supuestamente un gran maestro, y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. De manera que así como hemos tenido un nacimiento en la carne, así también es necesario que tengamos un nacimiento en el Espíritu. Porque el hombre, por naturaleza, está separado de Dios y muerto espiritualmente. Es solo a través del segundo nacimiento, el nacimiento espiritual, cuando el espíritu del hombre comienza a vivir. Es ahí cuando el hombre realmente entiende la intención de Dios cuando lo creó. Porque el propósito de Dios no fue que el hombre viva tras la carne y que sea un esclavo de su carne. El hombre fue pensado y planeado por Dios para que viva y camine tras el Espíritu. Y eso es lo que nosotros los cristianos tenemos que entender. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¡Wow! Tremendo, ¿no? En otras palabras, si bien yo continúo viviendo en este cuerpo, que se va envejeciendo, ustedes vieron, puedo empezar a experimentar victoria sobre mi cuerpo. No tengo que vivir más sujeto a mi carne. Puedo vivir en victoria sobre la carne, porque ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de la muerte me hace estar vivo en Él. No solamente a mí, a ti también. Versículo 12. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Esto significa que a través de la ayuda del Espíritu que vive en nosotros, llevamos a la muerte a las obras de la carne, a las obras del cuerpo. Y el Espíritu viene a ser el dominante en nosotros. Y esa es la verdad en aquellos que han aceptado a Cristo Jesús. Por la obra del Espíritu hacen morir las obras de la carne. La tentación va a estar, pero el deseo no. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué son? Hijos de Dios. Lo voy a leer de nuevo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta declaración de Pablo es una declaración que tiene mucha importancia para cada uno de nosotros. Porque esto nos lleva a hacer una evaluación muy personal de nuestro caminar con el Señor. Esto hace que nos preguntemos si nuestra vida verdaderamente es guiada por el Espíritu de Dios. Ahora, mientras piensas sobre tu vida y la manera en que vives, puedes honestamente decir, sí, mi vida es guiada por el Espíritu de Dios. Y te digo eso porque mucha gente hoy en día dice, todos somos hijos de Dios. La verdad es que no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Porque Dios nos creó. Pero no todos somos hijos de Dios. Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero si soy guiado por mi carne, dominado por mi carne, entonces únicamente me estoy haciendo tonto a mí mismo si digo que soy un hijo de Dios. Versículo 15. Pues no habéis reconocido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, y aquí ya se pone más cariñoso y amoroso Pablo, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Cuál es el significado de Abba Padre? Es papito. El Señor es mi papito, mi daddy, amoroso, así. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nuevamente, Dios es una Trinidad superior. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Y como les decía antes, el hombre es una Trinidad inferior. Espíritu, alma y cuerpo. Y el hombre se encuentra con Dios en el área del espíritu. ¿Recuerdan cuando la mujer samaritana le dijo a Jesús en San Juan capítulo 4? Nuestros padres dijeron que adoremos a Dios en esta montaña, pero ustedes dicen que se supone que debemos adorar a Dios en Jerusalén. La pregunta a Jesús de ella era, ¿dónde debemos adorar a Dios? Jesús le dijo, mujer, el día viene y ahora es cuando los que adoran a Dios no adorarán ni en esta montaña ni en Jerusalén. Pues Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Así que Dios es espíritu. Por lo tanto, el lugar donde me encuentro con Dios es en el lugar del espíritu. Ahora, si estoy viviendo en la carne, alma y espíritu, en ese orden, entonces no tengo compañerismo con Dios. Mientras esté siendo dominado por los apetitos de mi cuerpo, no tengo compañerismo con Dios, porque Dios no tratará directamente con mi cuerpo. Porque si estoy dirigido por mi cuerpo, mi preocupación es por el cuerpo, lo cual es muerte espiritual. Pero cuando doy un giro
de 180 grados, o sea que voy para allá y de repente voy para allá, y soy nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, y soy espíritu, alma y cuerpo, entonces la Trinidad superior de Padre, Hijo y Espíritu es unida con la Trinidad inferior del hombre en el área del Espíritu. ¿Sí me entienden? Y el Espíritu de Dios da el testimonio a mi espíritu. Entonces, ahí sí soy un hijo de Dios. Por lo tanto, estoy unido con Dios y acoplado con Dios y tengo compañerismo con Dios en el reino del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu predomina. Mi vida está siendo dirigida por el Espíritu. Por lo tanto, estoy siendo guiado por el Espíritu. Tengo ahora esta unión junto con Dios en el Espíritu. Y su Espíritu está produciendo testimonio con mi espíritu. No produciendo testimonio con mi intelecto. No produciendo testimonio con mi cuerpo, sino produciendo testimonio a mi espíritu, donde estoy unido con Dios, diciéndome que soy su hijo, que soy hijo de Dios. Y saben, saber eso es algo maravilloso. Caminar en el Espíritu, estar en unión con el Espíritu de Dios, ser guiado por el Espíritu de Dios, tener esa gloriosa seguridad del Espíritu de Dios, produciendo testimonio conmigo y diciéndome, Sergito, eres mi hijo, eres un hijo de Dios. Ahora, ¿cómo sé que soy hijo de Dios? Porque estoy conectado con el Espíritu. Y como sé eso me produce paz, me produce poder, me produce dominio propio, no temor ni esclavitud, como dice el versículo 15. Es más, Pablo mismo, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, escribe, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Promesas maravillosas que tenemos en Cristo Jesús. Solo por creer en Él y vivir en Él, recibimos todas estas bendiciones. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17. No termina ahí que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tremendas promesas de Dios. ¿No les parece? ¿Coherederos con Cristo Jesús? Tú, yo. Acá no tengo ni para la leche de los chicos, pero soy coheredero del reino de Dios. Ahora, uno siempre sueña con ser rico algún día, ¿no? Yo sueño hasta despierto. Pero ¿no sería fantástico si un día alguien tocara tu puerta y te dijese, tu tío de España, o de Italia, o de tu rancho allá en Jalisco, ese que ni siquiera conoces, que es uno de los hombres más ricos, murió y te dejó a ti su fortuna? ¡Wow! ¡Qué maravilloso sería eso! Ser heredero de una persona acaudalada. Yo sé, eso es un sueño, ¿no? Pero qué maravilloso es
saber que soy heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús. Porque el reino de Dios ha venido a ser tuyo y mío. Y nosotros viviremos en ese reino. Ese reino de luz, de amor, de gozo, de paz. Herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. De manera que íbamos muy bien hasta que Pablo habla de las aflicciones. Pero hay una realidad. Como cristianos experimentamos sufrimientos porque en realidad, una vez que aceptamos a Cristo Jesús, hemos venido a ser como extranjeros en este mundo que vivimos. En este mundo que está dominado por la carne y dominado por hombres que están dominados por la carne. Nosotros en realidad, los cristianos, somos un grupo minoritario aquí en la tierra. La mayoría de la gente en el mundo está viviendo tras la carne, tras los deseos de la carne. Y nosotros somos como extranjeros, porque vivimos un estilo de vida completamente diferente a ellos. Vivimos tras el Espíritu, que es un estilo de vida al que ellos no pueden entender. Y cuando una persona al que ellos no entienden, cuando una persona no te puede entender, te conviertes en una amenaza para esa persona. Por eso Jesús en San Mateo 5 dijo, bienaventurados, dichosos sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. De manera que Jesús, en la hora de nuestro sufrimiento o persecución, nos dirige a la gloria del reino que vamos a experimentar por toda la eternidad. Por eso, ¿saben? No debemos prestar atención al sufrimiento. Yo sé que cuando Dios o reino que vendrá cuando nuestro Señor venga a reclamar lo suyo. Recuerden que somos sus hijos. Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Saben? Pablo, escribiendo a los Corintios, después de decirle todo lo que le había pasado, sobre las palizas que le habían dado, las veces que lo habían apedreado, las veces que había naufragado, las prisiones y todo lo que había sufrido, dijo esto, pero esta ligera aflicción, la cual es por un momento, trabaja con abundancia en medida de la gloria eterna. ¡Wow! Hay que ser maduro para decir esas cosas, ¿no? La aflicción de Pablo no fue nada ligera, pero él sabía que le esperaba la gloria eterna. ¿Cuánto sufrimiento tienes aquí en la vida? Algunos de nosotros ni siquiera sufrimos. Vivimos y nunca hemos pasado hambre, no hemos pasado sufrimiento. Otros sí. Pero ¿cuánto tiempo sufrimos? Suponed que sufriste 70 años. Pero la gloria eterna es eterna. Eterna. ¿Qué es la eternidad con 70 años? Yo sé que esto que les acabo de decir en el cristianismo moderno no tiene lugar, porque hay muchos hoy en día que enseñan el evangelio de la prosperidad.
que como cristiano todo te va a ir bien. Te dice que vas a prosperar en todo. Y si no te va bien y tienes pruebas y enfermedades es porque tienes poca fe. La Biblia no nos enseña eso. Nos enseña que vamos a ser tribulados. Y la verdad es que el creyente genuino sí sufre y lucha contra todo lo que le impide vivir en victoria. Pero la pasión del creyente genuino es ponerlo todo bajo el control de Cristo. En consecuencia, el creyente lucha para vencer la carne y los ataques de la carne y los ataques del mundo. Y no importa qué sufrimiento tengamos que sufrir, que enfrentar, el creyente lo soporta con el fin de vencer y obtener la victoria de la vida eterna. ¿Saben una cosa? Las pruebas son buenas. ¿Por qué? Porque las pruebas preparan al creyente para participar en la gloria de Cristo. Nos ayudan a madurar. De acuerdo al apóstol Pedro, el sufrimiento y la lucha son un proceso que el creyente debe pasar. Ya para terminar, vayan conmigo a Primera de Pedro, porque vamos a parar por aquí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7 vamos a leer. ¿Estamos ahí? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea que varias veces nos dicen eso en el Nuevo Testamento, ¿no? Dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo Jesús. Regresando a nuestro texto. Ahora, algo que leí sobre esto que me encantó y se los voy a leer en uno de los comentarios. En comentario de Biblia, de bosquejos y sermones. Dice así: las pruebas y sufrimientos refinan al creyente, forzándolo a acrecentar su confianza en Dios más y más a la perfecta confianza en el cuidado de Dios. Y dice, nunca alcanzará la perfecta confianza en el cuidado de Dios, pero llegará a conocerla cuando Dios lo transporte al mismísimo reino de los cielos. Y luego dice, el sufrimiento amplía, purifica, expande y ennoblece al creyente. Lo hace más y más semejante a lo que será cuando realmente viva cara a cara con Dios. Tremendo, ¿no? El leer lo que dice Pablo aquí y lo que dice Pedro y esto que les acabo de leer, ¿saben? Me da mucha paz. Me da mucha paz y deseos de seguir adelante. Me da tranquilidad. Como les decía, vamos a parar aquí por hoy. La semana próxima, si Dios quiere, continuamos con el resto del capítulo 8, que tiene tanta enseñanza y tantas promesas de Dios. Pero antes de orar, quiero preguntarte, ¿qué tan grandes son tus problemas? ¿Qué tan grandes son tus problemas? ¿Qué tan grandes son tus ataques y tribulaciones por haber elegido seguir a Cristo Jesús? ¿De verdad? ¿Tienes ataques? ¿Te han azotado alguna vez por seguir a Cristo Jesús?
Considera lo que dice Pablo en el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Te pones a pensar, ¿qué? ¿Cuál es tu sufrimiento? ¿Sufres de alma, de asma? ¿Te duele la espalda? ¿Tienes cáncer? ¿Te dijeron que te vas a morir? Piensa en eso que la Biblia nos promete. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El día que dejes este cuerpo de pecado, pasas automáticamente a la presencia de Dios. ¿Y sabes qué? Ahí recibes un cuerpo nuevo. Un 2017, bueno, ya están los 2018. Un cuerpo nuevo. No envejece, eterno, sin dolores, sin sufrimientos. Mira a eso, mira a eso. Padre, gracias, Señor, por todas estas promesas maravillosas que tenemos en tu palabra, Señor. Señor, que verdaderamente entendamos lo que estamos leyendo aquí, lo que tú nos quieres decir, Señor. Son promesas de vida eterna, de que somos tus hijos. Y si hay alguien, Señor, aquí, que todavía no es tu hijo, tu hija, que hoy sea el día que toma de la decisión de venir a ti. Padre, te pedimos por esas personas que tú sabes y ellos saben que no están viviendo de acuerdo a tu voluntad y están viviendo tras los deseos de la carne, están viviendo en pecado y lo saben, y saben que hoy es el día que tú los has traído aquí para que escuchen este mensaje, reconozcan que están mal, te pidan perdón y sean perdonados. Padre, en el nombre de Jesús te pido por esa persona o por esas personas que hoy tengan el valor de tomar la decisión de venir a Cristo Jesús y reciban esas promesas de vida eterna, de ser hijos de Dios, no simplemente creación de Dios, hijos y coherederos con Cristo Jesús. Te damos gracias por eso, Señor. Y Padre, te pido también que les des ánimos a esos hermanos que han perdido seres queridos, Señor, en los últimos tiempos, que los fortalezcas. Padre, tu palabra dice que tú eres el Dios de toda consolación, que nos consuelas a través de todas nuestras tribulaciones, todas nuestras pruebas. Y eso te pedimos, Padre, para aquellos que han perdido seres queridos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie, nos despedimos con una alabanza más y Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles a la noche, a las 7 de la noche. Y recuerden que estamos yendo a través del Antiguo Testamento. ¿No les interesa a ustedes el Antiguo Testamento? Nadie dice amén, ¿eh? Son siempre las mismas caras que vienen el miércoles a la noche. Los demás, domingueros. O a lo mejor estarán yendo a algún otro lugar. Pero, queremos ir a través de toda la Biblia. ¿Saben por qué? Porque un día me quiero parar aquí como Pablo le dijo a los efesios. Les he dado, tengo las manos limpias porque les he dado todo el consejo de Dios. Y si no vienen, ¿cómo les voy a dar todo el consejo? Lo van a tener que escuchar por CD, Facebook. A veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanto, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brilla.